nos ocupamos de muchas cosas. Esto es típico, o sea, la ciencia propiamente dicha actual es muy avanzada, muy especializada, y normalmente para hacer que siga avanzando la gente se tiene que especializar mucho, tal modo que cada vez saben más sobre cada vez menos, mientras que los filósofos, de todos modos, la visión que nos da este tipo de ciencia súper especializada es la de un espejo roto de la realidad. O sea, este espejo se ha caído, se ha roto, se ha hecho añicos, y hay que recomponer los añicos para recuperar una visión global de la realidad que nos rodea, y esta es la misión del filósofo. Pero también es una misión, por ejemplo, del divulgador científico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la filosofía y la divulgación científica? Pues la diferencia es que es precisamente el sentido crítico. Hay dos cosas que no son filosofía, que son el cientificismo y el anticientificismo. El cientificismo es creerse todo lo que dicen los científicos. Los científicos dicen muchas cosas y, bueno, algunas... el típico insulto casi del filósofo continental sería positivista en este aspecto, ¿no? Ya, bueno, pero eso es otro tema, de todos modos, porque no he hablado ahora de los filósofos, pues, bueno, presuntamente positivistas, que tienen razón. Sí, no estrictamente hablando, pero sino la etiqueta de... Sí, la etiqueta es un positivista. Sí, pero vamos, los científicos que no son, bueno, los científicos por antonomasia, por ejemplo, Newton, pues Newton se dedicó muchísimo tiempo a la alquimia y se dedicó miles de páginas a una especie de lucubraciones teológicas muy extrañas que hacía y otras cosas por el estilo. O ahora mismo, pues a veces, qué sé yo, si un señor que es una eminencia en el campo de la química de polímeros, de pronto se pone a hablar sobre, pues no sé, sobre los sexos o sobre la política o sobre otros temas, que puede hablar, desde luego. Todos tenemos libertad de expresión, pero las cosas que dicen no es que estén refrendadas, por así decir, por la ciencia. Y al mismo tiempo, dentro de la ciencia misma, en la física teórica, por ejemplo, hay enormes teorías que son importantísimas y muy sofisticadas matemáticamente, pero que no tienen ningún apoyo empírico. Entonces hay que afinar. Y en definitiva, normalmente el principal defecto desde un punto de vista filosófico de los libros de divulgación científica es que a veces se limitan a tomar nota de lo que van diciendo los científicos y no tratan de distinguir el grano de la paja. Es decir, algo es científico y tiene valor y es fiable, no por el hecho sociológico de que lo diga un miembro de la comunidad científica, sino por el hecho metodológico de que a esa conclusión se llega utilizando el método científico. En el libro sí que distingues algunos aspectos especulativos, los elementos especulativos de la ciencia y los elementos de la ciencia estándar que se admitirían o deberían admitirse por la comunidad científica. Yo creo que si vamos a los filósofos hispanos, tanto en España como en Latinoamérica, mejores y más conocidos en las diversas generaciones, pues no, yo no diría que estén especialmente alejados de la ciencia. Lo que pasa es que, claro, la ciencia requiere un poco de conocimiento y un poco de esfuerzo para entenderla. Poco mucho. Pero esto pasa lo mismo, por ejemplo, si uno quiere leer a los clásicos griegos en su texto griego original, pues tiene que aprender griego. Y el aprender griego, bueno, pues no es una cosa de una especial dificultad, pero tiene alguna dificultad y requiere un cierto esfuerzo. No todo el mundo sabe griego. Y no todo el mundo sabe matemáticas y no todo el mundo... Entonces la gente que no tiene ninguna ambición intelectual y que simplemente están en algún puestucho de profesor de no sé qué para ganarse unos dinerillos y ir tirando, pues que, en fin, no es que yo lo critique, todo el mundo tenemos que vivir y tal, pero yo me entiendo que les dé pereza, pues como remangarse y ponerse a trabajar y a estudiar y tal, y entonces quizás les resulta más fácil una de estas actividades. Lo que pasa es que yo a eso no le llamo filosofía, pero en fin, ¿a qué llamas filosofía? Yo llamo filosofía la gran filosofía, la filosofía que se parece a lo que hacía Aristóteles, a lo que hacía Descartes, a lo que hacía Leibniz, a lo que hacía Kant, a lo que hacía Bertrand Russell, a lo que hacen todas estas personas que hemos estado hablando. Sí, o sea, pero no solo estos, o 100.000 más. O sea, la filosofía es una empresa que se puso en marcha
preguntando una cuestión. La primera cuestión con la que nace la filosofía, la primera pregunta que se hizo la filosofía históricamente, es la pregunta de qué están hechas todas las cosas. Entonces la respuesta a esta pregunta, bueno, la iniciaron los presocráticos, que fueron los primeros filósofos, que para ellos estaba claro que filosofía era indagar de qué están hechas las cosas, pero por ejemplo cuando el año pasado se ha comprobado experimentalmente, se ha descubierto la existencia del bosón de Higgs, pues que es mediante una máquina que es el Large Hadron Collider, que es la máquina más cara de la historia, donde la máquina cuesta más de 5.000 millones, con un experimento que es el más caro de la historia, porque cada año que dura el experimento cuesta otros 5.000 millones. Entonces, ¿todo esto para qué? Para descubrir una partícula. Pues está muy bien, porque es la única partícula que queda por descubrir del modelo estándar de la física de partículas. Con esto, en la física teórica, queda muy clara la frontera entre el modelo estándar, que está ahora perfectamente comprobado, y las especulaciones estas que no han tenido comprobación ninguna, pero quién sabe lo que pasará en el futuro. Por lo tanto, en fin, la filosofía, como digo, pues empezó preguntándose de qué están hechas todas las cosas, pero también preguntándose, pues, qué sé yo, qué es la vida, qué es el hombre, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el origen del mundo, cuál es el origen nuestro. Todas estas grandes preguntas. O sea, yo diría que la filosofía es la actividad que consiste en hacerse las grandes preguntas y tratar de responderlas. Y esto interesa a todo el mundo, desde luego, y no solo a los licenciados en filosofía. Que por otro lado no hay que confundir los licenciados en filosofía con los filósofos. Ni todos los filósofos son licenciados en filosofía, ni todos los licenciados en filosofía son filósofos. No sé si habrá una clase de lógica, será un poco elevado. Bueno, en este libro, por ejemplo, dices a mí una cosa que me parece muy bonita, que la filosofía sería metafóricamente como un intento de religión racional, lo que incluye la búsqueda de una cosmovisión intelectualmente honesta que tenga en cuenta y evalúe críticamente los resultados de la ciencia, una especie de brújula intelectual. También hablas ahí también y del libro de Lo mejor imposible, de la búsqueda de la felicidad. Pero ahora, en esta línea que estamos hablando, me gustaría comentar cómo es que alguien como tú, tan interesado por los entresijos y por las minucias de diversos tipos de ciencias empíricas y formales, se ha empeñado en casi todos sus libros en un esfuerzo divulgativo al gran público. No escribes para otros filósofos, salvo ciertos artículos muy específicos, no escribes para especialistas, la gran mayoría de tus libros son para el gran público. ¿Por qué? Bueno, no es cierto eso. Yo no escribo para nadie en parte, yo escribo para mí. Es decir, que son libros muy claros, muy precisos, que se pueden leer. Pero la filosofía toda es así. O sea, yo no conozco ninguna... Hombre, evidentemente, si yo escribo una cosa muy técnica de matemáticas o de lógica, eso no lo entiende nadie más que 4 gatos, eso ya lo sé. Y en general las revistas de matemáticas, pues no las entiende nadie. Es decir, las revistas, incluso un catedrático de matemáticas profesional de la universidad, en una revista de matemáticas solo entiende de vez en cuando algún artículo que es de su especialidad, porque la matemática está dividida en cientos de especialidades distintas y cada uno solo entiende lo de su campo. Pero eso no es óbice para que este tipo de especialización técnica que requiere de unas matemáticas muy sofisticadas y de una terminología muy poco habitual, esto no ocurre con la filosofía. O sea, uno, por ejemplo, pues cualquier libro de estos autores que hemos citado, tanto si son españoles como extranjeros, de Torretio, de Mario Bunge o de Ferrater Mora, se puede entender, y si uno lee, por ejemplo, pues también, si uno le parecerá lo que sea, pero si uno lee a Wittgenstein, o si uno lee a Popper, o si uno lee a Russell, o si uno lee a Cassirer, o si uno lee aunque a mí no me gusten como autores, pero en fin, si uno lee a Nietzsche, o si uno lee a quien sea, esto se entiende. O sea, uno no trata de hacer. En el idealismo alemán había una tradición de que se escribían unas cosas, que aparte que no significaban nada y eran pura palabrería, pero se decía que en multitud de anécdotas, probablemente apócrifas,
que había una voluntad de que no se entendiese. Siempre hay muchas anécdotas estas que se atribuyen a diversos pensadores y autores, que se dice que cuando escribían algo se lo daban a leer a su secretaria y le decían, ¿lo entiende usted, señorita? Y ella decía, sí. Dice, pues devuélvamelo, que vamos a oscurecerlo, a ver si no se entiende. Y efectivamente, por ejemplo, en la época aquella en que había, yo no sé si llamar a Heidegger, no sé cómo calificarle, pero en fin, un escritor de cosas abstrusas, decía unas cosas que nadie entendía, claro, y que son ininteligibles, y sobre todo los que sí, claro, los que mejor lo entendían a Heidegger son los que lo leían en traducción, porque normalmente el traductor siempre lo mejoraba mucho, como no entendía nada, trataba de hacerlo más inteligible. Pero si uno lee en el original alemán es que no entiende absolutamente nada. Y efectivamente la nada nadea y el habla. Bueno, pues si la nada nadea, pues qué sé yo, pues el vaso vasea y el libro librea y el zapato zapatea. Bueno, estas cosas se pueden decir, pero no significan nada. Y no significa que para entender, por ejemplo, estas cosas de Heidegger, pues que haya que, o cuando... pero Heidegger es el último de esta tradición del idealismo alemán. Penúltimo, casi. O penúltimo, pero si uno se va al principio de la tradición, que está en Hegel, que es el primer filósofo, filósofo entre comillas, diría yo no lo considero un filósofo, pero en fin, el primero que le pusieron de profesor... ¿Por qué no lo considerarías filósofo? Y antes ese comentario también con Nietzsche que has hecho. Bueno, porque comparado con estos otros filósofos. No, para mí un filósofo para mí la filosofía es, tiene una vertiente teórica y una práctica, pero la vertiente teórica lo que trata de suministrarnos es un conocimiento de la realidad. O sea, Aristóteles trataba de saber, pues, de qué están hechas las cosas, de qué hemos hechos nosotros, cómo son las órbitas de los planetas, cómo empezó, en fin, cómo funciona esto, qué función tiene el cerebro en nuestro cuerpo, cuál tiene el corazón, cuál tiene el no sé qué. O sea, trataban de comprender la realidad. Entonces, y Kant también, y todos, y cuando a principios del siglo XIX, coincidiendo con el apogeo del romanticismo en Alemania, se reordenó la Universidad de Berlín, entonces en Prusia se dijo que todos los que estaban allí un poco mezclados haciendo filosofías y ciencias y no sé qué, que los iban a separar. Entonces a todos los filósofos que sabían algo de algo los sacaban de allí y los llevaban a otros departamentos. Y allí pues se quedaban 4 gatos que no sabían nada de nada, que normalmente antes estarían allí para hacer un café y llevárselo al otro. Y les añadieron pues a los teólogos, a los críticos literarios y tal. Entonces se creó una gente como Hegel mismo que no sabían absolutamente nada de nada excepto de teología y de cosas de derecho y de literatura. Y entonces, por ejemplo, Hegel dice cosas tales como que, bueno, cuando la idea sale fuera de sí misma y piensa en sí misma y tiene nostalgia de sí misma, entonces en este ir y venir entre sí misma y él fuera de sí misma, tal, le entra una especie de tembleque y entonces dice, y eso es la electricidad. Bueno, pero esto lo está diciendo en la época en que ya Maxwell y Faraday y tal están haciendo la teoría electromagnética. O sea que ahí ya, esto es un tipo de discurso que aparte de que es aburridísimo, ininteligible y realmente pues uno puede leer a Hegel pues como penitencia, ¿no? Dice, padre, qué pecado, pero de penitencia léete un capítulo de Hegel, pero es una cosa. Pero esto no es que sea difícil porque haya ahí mucha matemática o porque él habla en griego, ¿no? Él habla en un alemán muy malo, desde luego, pero bueno, habla en alemán y no utiliza ningún tipo de terminología científica. Pero luego esto pues va degenerando y que llega a estas cosas de Heidegger. Pero todo este discurso le podemos llamar filosofía si queremos, pero yo distinguiría entre la gran filosofía y la pequeña filosofía. Y sí que es cierto que hoy en día, pues, por ejemplo, en muchos países, y en los países latinos en concreto y tal, pues que todavía hay mucha pequeña filosofía y que la pequeña filosofía tiene ciertas ventajas y la primera ventaja es que es mucho más fácil. O sea, si tú quieres decir algo
sobre la estructura del vidrio, por decir algo, de este vaso, pues eso es un poco complicado, tienes que meterte en la cristalografía, en la química y tal. Bueno, pues si ya te vale con decir cosas como que el vaso vasea, pues bueno, para eso no hace falta estudiar eso, bueno, lo dices, o dices cualquier parida, ¿no? Dices que el vaso es la concreción posmoderna de la nostalgia del ser ahí. Bueno, pues muy bien. De la Fer Socal, ¿no? Un poco la parodia. Claro, entonces Socal de... Sí, pero vamos, repito que si hoy en día, o sea, hoy en día la filosofía, por ejemplo, en muchos sitios y en España también está bastante desprestigiada, como se nota que, por ejemplo, en la universidad, para entrar a la Facultad de Filosofía basta con tener un 5, que es la nota más baja. Mientras que en otras actividades más prestigiosas, pues hay que tener un 3, un 2, un 1, tal, en otra. Y es muy razonable que la filosofía esté desprestigiada, porque la filosofía que muchas veces con la que la gente entra en contacto pues es muy mediocre. Pero por otro lado, hay un interés muy grande por la filosofía como dimensión humana. Es decir, que por parte del público general. Sí, a la gente le interesa mucho la filosofía. Incluso los autores científicos, sí, claro, que hace tiempo que hacen más filosofía que los filósofos y venden muchos más libros que los filósofos, cuando Richard Dawkins, cuando Stephen Hawking, cuando todos estos tíos publican libros, se venden como rosquillas, pero se venden no porque la gente quiera aprender ecuaciones o datos. La gente lo que quiere es filosofía, lo que busca en Richard, lo que buscan estos es filosofía, la que no les dan los filósofos, pues la buscan ellos. Lo que bueno llama la filosofía espontánea de los científicos o algo así. Bueno, espontánea no espontánea, que segregan, que habéis criticado también, que bueno. Pues lo que interesa a la gente, o sea, si a la gente le preguntas, no sé, pues o sea, la gente se interesa mucho cuando se produjo, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano. Pues esto es claro, nunca se había podido hacer antropología filosófica, porque para hacer filosofía de algo hay que empezar por conocer ese algo un poco. No se sabía nada del ser humano. O sea, Aristóteles pensaba que el cerebro era un refrigerador, o sea, no se sabía nada. Las cosas que decía Descartes eran absolutamente demenciales sobre esto. No sé dónde lo dices, no sé si la naturaleza humana, que hace apenas 100 años, no llega a 100 años, bueno, en biología, 53, hace 100 años o 120 años no se sabía que había genes, ni genoma, no se sabía que había neuronas, ni sistema nervioso, no se sabía nada de la evolución, no se sabía que la especie humana tuviese una evolución, no se sabía nada de los australopitecos, de los no sé qué. Nadie había analizado un gen, nadie había escarbado en la Tierra para encontrar fósiles o huesos. Es decir, prácticamente respecto a los seres humanos no se sabía nada de nada. Entonces, claro, los filósofos no podían hacer antropología filosófica, lo único que podían decir es cosas, por ejemplo, podían decir cosas tales como, bueno, empezar por unas definiciones arbitrarias y absurdas, como diciendo, lo simple es lo que no se compone de partes. El alma es simple. ¿Qué significa el alma? Y como es simple, no se compone de partes. Como no se compone de partes, no puede descomponerse y, por tanto, el alma es inmortal. Ya está demostrado que el alma es inmortal. Bueno, este tipo de juegos de palabras, pues sí se podían hacer, pero eso no tiene nada que ver con el estudio del ser humano, ni con la realidad, ni con nada. Y otro, pues podía decir otra cosa, ¿no? Uno podía decir... El hombre es un grito en la noche. Pues muy bien, pues un grito en la noche. Pero eso pues concebido como poesía y tal, pues a lo mejor tiene su gracia, pero ¿qué significa eso como conocimiento? Bueno, pasando un poco de estos aspectos más metodológicos. ¿Qué es la filosofía en la actualidad? Habíamos dicho, si recordamos, que para los griegos el concepto de filosofía incluía todos los conocimientos que no eran conocimientos prácticos y que no eran conocimientos tradicionales. Sin embargo, si nos preguntamos si hoy en día podemos seguir manteniendo ese concepto de filosofía, la respuesta tiene que ser no. Hoy en día consideramos que gran parte de esos conocimientos tienen una vida independiente y los llamamos ciencias. Para Aristóteles, por ejemplo, un gran filósofo griego, la física, o lo que ahora llamamos biología, son dos ciencias independientes. Para él, formaban parte de la filosofía. De hecho, él fue uno de los originadores y uno de los desarrolladores de estas ciencias que durante siglos se basaron casi completamente en sus investigaciones.
llega un momento a partir del Renacimiento, a partir del comienzo de la Edad Moderna, en la que ciertos ámbitos, ciertos campos de la filosofía se van separando y se van constituyendo como campos de estudio independientes. Las ciencias físicas, las ciencias biológicas, se van independizando del tronco común de la filosofía. Tiene que ver con dos razones fundamentales. Una es que se empiezan a saber más cosas, cada vez más cosas, de cada uno de estos campos, y ya no es posible para una persona abarcarlos todos. Más o menos hacia la mitad del siglo XVIII se puede decir que una persona culta podía leer lo suficiente como para saber todo lo que se sabía sobre todas las ciencias, pero eso en esa época empieza a dejar de ser posible para una sola persona. Las ciencias se tienen que independizar porque el volumen de conocimientos crece desmesuradamente. Y otra de las razones, naturalmente, es que se empieza a adoptar un método especial de búsqueda de información y de recopilación de información y de llegada al conocimiento, que se llama el método hipotético deductivo, el método científico. La utilización de ese método y el volumen progresivamente más grande de conocimientos hace que las ciencias se vayan independizando. Ocurre a finales del siglo XVIII, ocurre en el siglo XIX, y más o menos para mitad del siglo XIX hay elementos que tradicionalmente formaron parte de la filosofía y que ya no pueden volver a ese tronco común porque tienen una realidad independiente. La química, la física, la biología. A partir del siglo XIX hay otras ciencias que se llaman ciencias humanas que empiezan también a separarse. Pasa, por ejemplo, con la psicología, pasa con la sociología, pasa incluso con la política, que se llama la politología o las ciencias políticas, que se empiezan también a separar del tronco común de la filosofía. ¿Qué queda? Bien, los elementos de conocimiento que tienen más que ver con la valoración, los elementos del conocimiento que tienen más que ver con los valores, con las ideas centrales que puede utilizar el ser humano para orientar su comportamiento. Queda la ética, queda la metafísica, queda la teología, queda la epistemología, queda la lógica. Bien, podemos decir que ese es el campo, la política hasta cierto punto también, el campo que actualmente concedemos a la filosofía y lo que se estudia si uno se matricula en una facultad de filosofía en cualquier parte del mundo. Vemos entonces que de alguna manera el campo de lo que llamamos filosofía se ha reducido con respecto al mundo griego y con respecto a la concepción tradicional y también medieval de la filosofía. La filosofía para nosotros es ahora ese conjunto de conocimientos orientadores que no dependen quizá de un estudio tan pegado a la realidad y que nos permiten escoger el curso de nuestro comportamiento como individuos y como sociedades.